Muy bien, ahí me gusta. Bueno, Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Amén. Dice así la palabra: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Amén. Bueno, venimos tocando un poquito de la ley para nosotros, ¿no? Que veníamos del versículo 16 cuando decía: nadie os prive de vuestro premio, dice. Y bueno, dice: nadie os prive de vuestro premio. Pero en el 16 decía, lo vamos a recordar porque es bueno ir enganchando, hilando el tema. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida, y en cuanto a día de fiesta, de luna nueva, día de reposo, y todo lo que es sombra y figura o sombra de lo que ha de venir. Bueno, pero el cuerpo es de Cristo, dice. El cuerpo es de Cristo, la realidad, ¿no? ¿Por qué? La otra es figura de lo que está reflejando, la sombra es, que lo está reflejando es la sombra del cuerpo, ¿no? Bueno, y habíamos tocado un poquito, para entrar en este tema, que justamente los fariseos, como tenían, dice, las comidas, habíamos tocado un poquito que tenían comidas que no comían, por ejemplo el cerdo, todo lo que tenían las uñas hendidas, la hendidura, digamos que estaban prohibidos para los judíos de comer. Y decía también, acá dice, luna nueva y días de reposo. Bueno, en cuanto a la luna nueva habíamos tocado que ellos tienen la festividad esa, ¿no? Y también los días de reposo, que serían los sábados que ellos guardaban. Entonces, lo que está diciendo acá, que nadie se convierta en juego, que opine de tu vida, porque le está diciendo a los colosenses: ustedes son gentiles, entonces los judíos no tienen por qué venir a gobernarte, los judíos no tienen por qué venir a imponerte algo que están impuestos para ellos. La ley era para los judíos y no era para gentiles, y nos agarramos de Romanos 3:19 cuando decía que la ley está para los judíos. El que vive por la ley, bueno, está sujeto a la ley. Esto dice. Bueno, entonces acá hablaba de la sombra y figura también, o la sombra, como dice acá, de lo que ha de venir. Entonces, esa sombra, o sea, estaba reflejando el cuerpo de Cristo, o la gloria de Cristo, como acá dice, pero el cuerpo de Cristo. ¿Por qué el cuerpo de Cristo? Porque justamente estaba reflejando la gloria de Cristo. Estaba dando la sombra de Cristo. Entonces, había una apariencia, estaba reflejando esa figura, la realidad, como decíamos. Entonces habíamos tocado mucho de las comidas, habíamos tocado de las tradiciones, habíamos tocado todo lo convocante a los judíos, pero esto era simplemente para los judíos, y nos agarramos de Hechos 21:25, cuando dice que para los gentiles no era mandado, sino que solamente se abstengan de la idolatría. Eso lo tenemos que saber. Y entonces habíamos tocado un poquito del bautismo, habíamos tocado un poquito de la Santa Cena, el por qué era todo figura y por qué no lo hacemos, porque Cristo nació bajo la ley, en el tiempo de la ley, y no vino a abrogar la ley, dice, sino a cumplirla. Ahora, cuando Él cumple la ley, Él muere en la cruz del Calvario, entonces entramos en un nuevo tiempo. Entonces, ahí ya se cumple la realidad. ¿Por qué? Porque ahí cae el poder de Dios, ahí se refleja el poder de Dios, ahí se ve el poder de Dios, y lo reunimos esto en el Pentecostés de alguna manera con la oración, que cae el poder de Dios, son todos llenos del poder de Dios y está reflejando una salvación. En el bautismo veíamos que reflejaba un ¿qué? Una muerte y una resurrección. Entonces estaba reflejando ya la realidad que se había de cumplir en Cristo. ¿Y por qué dijimos, también recordando un poquito, ¿no? ¿Por qué dijimos que esto hace en memoria hasta que yo venga? ¿Cuándo era la venida de Él? En su resurrección, ahí bajo el poder de Dios.
Ahí hubo la transformación, ahí hubo la salvación. Entonces nos lleva a la presencia de Dios, nos lleva, como dice, a sentarnos a la diestra de Dios, como Él está sentado. Entonces habla de estar en la presencia de Dios. Ahora, como dice, yo me fui, he venido, dice también la palabra, ¿no? Como dicen Hechos 1:5. ¿Qué hace varones mirando? Dice, porque como se fue, vendrá, dice la palabra. Entonces, vemos la visión de Marcos 9. En Marcos 9 dice que en la visión de la transfiguración lo tapó una nube. Entonces, fue trasladado así. En Apocalipsis 1:7 tocamos que vino también como vino, en una nube. Entonces, ahí se cumple la palabra. Y vemos en el Éxodo mismo que se cumple esa visión. Cuando dimos que la columna de nube lo cubría, estaba sobre ellos de día. Pero también cuando le dio los mandamientos a Moisés, vemos que el Señor se manifestaba en una nube, ¿no? Dice que cuando estaba ahí en el santo monte de Sión, dice que estaba la nube o la presencia del Señor. También cuando entraban al tabernáculo, al lugar santísimo, ¿sí? Ahí, sí, estaba el tabernáculo, de hecho. En el lugar santísimo se manifestaba en forma de nube el Señor. Entonces todo eso habla de la presencia de Dios. Entonces, manifestado ya antes en figura, ahora en una realidad, el poder de Dios que nos da salvación, que nos da transformación. Entonces eso lo sentimos a través del perdón de pecado hoy, ¿no? Entonces, para no ir mucho en el tema ese, digamos que vamos al 2.18. El 2.18 habíamos tocado también, en el anterior, en el 2.16, cuando decía nadie os prive, de la fiesta de luna, ¿no? Sí. Bueno, todas las fiestas judías en definitiva. Pero ahora queremos entrar en un tema acá, porque acá muchos hablan de los gnósticos, también cuando pasamos este versículo, seguramente hablan del ascetismo, y el ascetismo habíamos quedado en una conclusión la vez pasada, que es toda la forma relacionada a querer llegar a Dios a través de las privaciones del cuerpo. Entonces, a través de las privaciones del cuerpo, lo prohibido de este placer, de este y del otro, entonces llegamos a Dios, o le agradamos a Dios, entonces llegamos a Él. Pero nosotros sabemos que hoy el poder de Dios se mueve con el corazón contrito y humillado, o sea, tiene comunión con ese. Vemos en la oración del publicano y el fariseo, dice que recibió la oración ¿de quién? Del publicano, porque él dijo, sé propicio a mi pecador, o sea, quería el favor de Dios, que eso se llama propiciación. ¿Por qué? Porque él reconoce que el pecado, yo soy pecador y necesito tu favor, necesito tu beneficio, necesito la salvación, necesito que seas mi salvador, eso le está diciendo. Y descendió justificado, dice la palabra. Mas el fariseo, que presentaba solamente obras, todo lo que cumplía en cuanto a la ley, que tal vez era irreprochable, dice que hablaba consigo mismo, no tuvo comunión con Dios. Entonces exige la santidad del Señor, exige arrepentimiento para entrar en comunión con Él, ¿no? Y dice, nadie os prive de vuestro premio, 2.18, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, nadie os prive, dice, de vuestro premio. Entonces, el premio para nosotros sería la liberación, ¿no? Amén. Entonces esto entendemos, y entendiendo el contexto también, que los colosenses a los que le estaba hablando, eran gente salva, eran gente ya convertida. Entonces tenían un premio, y ese premio es la liberación, el sentir el gozo, la paz, cada día, ¿no? El conocimiento también, porque a medida que van conociendo la palabra, en lo natural, o teóricamente también van experimentando eso mismo que le enseña el Señor, después va pasando a la práctica y van experimentando el poder liberador del Señor. Y dice que nadie os prive. ¿Por qué? Porque cuando entra la doctrina, justamente, en este caso para mí, siempre judíos, porque ya vuelvo a repetir, la forma del ascetismo era una forma que ya estaba implementada en varias religiones. No es una religión que, o una forma de pensar, una filosofía de vida, podemos decir. Filosofía de vida, cuando digo filosofía, es una forma de vida, querer llegar a los dioses o a Dios mismo a través de privación, o sea, hago una cosa para llegar a Dios.
Y hoy en día, a ver, tenemos religiones, ¿no?, diferentes, que por ejemplo caminan hasta tal lugar para cumplir un voto, ¿no? Recibo el beneficio del Señor o hago esto para que el Señor me lo cumpla. Entonces esto entendemos así que es una forma, pero el Señor quiere un corazón arrepentido para llegar a Él y mover el poder de Dios. Ahora vemos por los placeres, tocando un poquito de los placeres y volvemos a repetir, a medida que nosotros nos vamos humillando y vamos pidiendo perdón, vamos conociendo el poder de Dios, lo otro prácticamente se convierte en basura, en nada, no va a influenciar sobre nuestra vida porque no vamos a tener deseos, porque vamos a entender que en nuestra relación con Dios es todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces vamos a buscar la presencia de Dios, pero el Señor nos va a ir libertando a través que vamos sintiendo algo mejor o el poder de Dios. Y no vamos a hacer un esfuerzo carnal para agradar a Dios y para tener sus beneficios. Entonces, entendiendo esto, que siempre el arrepentimiento es lo que nos lleva a la presencia del Señor, a la liberación. Y una forma, por ejemplo, de ascetismo, por ejemplo, como se cumplía en la religión judaica, el ayuno, que hoy los cumple mucho, es una forma de privar tu cuerpo ¿de qué? De alimento, ¿no? Entonces, querés llegar a Dios a través de eso, ¿no? Y bueno, te privas de alimento como se privaban los judíos, pero hablo de no comer varios días. Y bueno, hoy lo cumplen en la oración aparte, pero es la oración lo que le hace sentir bien, no el privarse de la comida. Pero en ese contexto, por ejemplo, hay muchos que mediante esa forma quieren llegar, pero no es la forma, sino el corazón arrepentido, a eso es lo que vamos. Entonces ahí vamos a llegar a Dios. Entonces, digamos, a ver, también la religión católica, muchas veces, los monjes antiguamente, privándose de ciertos placeres carnales, como decía. Entonces, ¿qué hacían? Hacían un retiro, ¿no? Hacían un retiro en el desierto, vivían solos, apartados, ¿y qué pasa? Querían llegar a Dios a través de la penitencia. También se castigaban, muchas veces penitencia, o vivía una vida apartada sin casamiento, por ejemplo. Entonces, querían agradar a Dios a través de esos métodos. Había padres en el desierto, que ustedes lo pueden buscar la información en Wikipedia, pero había uno de esos que eligió vivir sobre una columna, ahí alrededor de la ciudad, pero él estaba arriba de la columna. Y bueno, pasaba el resto de su vida ahí, montado sobre la columna. Imagínate la penitencia, lo doloroso o lo privativo que quería llegar al Señor así. Entonces, esto ya del ascetismo, que no es una religión, sino son las formas, es lo que influencia mucho en la religión y que incluso llegó hasta el cristianismo, ¿no? A ver, y podemos agregar ahí que esa forma o esa filosofía, muchos dicen que la inventó Platón, pero eso ya estaba en la India 700 años antes. Los chinos ya también lo implementaban, el budismo, algo así. Bueno, ya lo implementaban, no era algo que lo creó Platón. Pero como confunde esto de decir filosofía, entonces siempre se asocia a los griegos, pero filosofía quiere decir amor a la sabiduría o al conocimiento. Y eso entendemos cuando decimos amor a la sabiduría o al conocimiento. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que queremos el conocimiento de Dios, a eso es lo que llegamos, ¿no? Entonces, siempre tenemos que investigar, tenemos que meditar para poder, más exactamente, poder entender o tener entendimiento pleno de lo que estamos hablando, no simplemente quedarnos con una forma de explicar, con un estudio, con una manera, sino que el Señor nos quiere enseñar profundamente, y ya tenemos la cruz, ya tenemos la forma, que es humillarnos, pedir perdón de nuestros pecados para que el Señor haga la obra en nosotros, para que el Señor descienda con su poder. Y toda la ley era privativo o no era privativo. La ley tenía valor contra los apetitos de la carne, tenía poder, no cambiaba, no te daba salvación. Entonces vemos que era todo prohibitivo o privativo. Entonces se prohibía, pero era una forma de ascetismo, vamos a decirlo así. Ahora la otra forma que estábamos tocando acá, que dice: nadie os prive de vuestro premio afectando
humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto. Vemos que dice entrometiéndose en lo que no han visto, dice la palabra. ¿Qué podemos sacar de acá? Muchos lo toman como el culto a los ángeles, que dice que estaba en el gnosticismo. Yo lo estudié, de hecho, que ellos supuestamente tenían visiones de ángeles, y los que eran, digamos, como los maestros de la iluminación, o sea, tenían contacto con los ángeles les revelaban y ellos le pasaban al pueblo. Ellos eran maestros, eran iluminados, que eran pocos, pero creían que así se llegaba a Dios, a través de simplemente visiones. Bueno, yo lo descarto a esto, yo lo descarto definitivamente, porque el contexto del capítulo 2 viene hablando todo sobre la ley. Empieza con las fiestas judaicas, y entonces en el querer darle el sentido o tener algo parecido en el movimiento, por ejemplo el ascetismo con privarse, y en la ley de hecho se privaban mucho, entonces se confunde ahí y dan una relación, un contexto que está directamente colgado. ¿Por qué? Porque no hay referencia. En la Biblia no se nombra nunca la palabra gnóstico, por ejemplo, o como religión. No era el peligro ese en sí. La otra vez hablaba con una persona, por ejemplo, si acá estamos enseñando religión, o sea, la religión evangélica como la enseñamos nosotros, ¿cuál es el peligro de la levadura para nosotros? Que venga otro evangélico y le cambie un poquito la manera, que te diga, por ejemplo, no, ya no te tenés que humillar más, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Ahora, por ejemplo, si va a venir un macumbero, o a ver, un macumbero, y te quiere imponer su forma de la pompallira, esa la muerte, qué sé yo, Gauchito Gil, por hablar algo, yo no sé sobre el tema, entonces ese no va a ser el peligro. ¿Por qué? Porque vos vas a saber que es hechicero, no es el peligro, porque vos te vas a humillar, vas a discernir claramente lo que es una cosa y la otra. Pero cuando ya vienen con levadura, entonces eso es difícil de discernir. Y en ese tiempo, lo difícil de discernir, recordemos que la palabra cristianismo no existía. No existía todavía. Después, en el año 200, 300, se empezó a decir cristianismo o cristianos, lo que lo seguían. Pero vos fíjate que viene todo de la ley. Entonces se enseñaba, uno enseñaba de una manera y otro de otra. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque no teníamos Nuevo Testamento, lo único que teníamos era la palabra de Jesucristo. Y todavía andás a ver si estaba escrita. Porque iba pasando oralmente. Después se escribió al tiempo, ¿no? En el año 40, 50, ahí empezaron a tener los primeros escritos. Por ejemplo, Juan se fue con el Apocalipsis hacia el año 85, 95. Bueno, pero ustedes fíjense una cosa. Siempre se basaban en el Antiguo Testamento. Y ahí estaba el tema. Pablo les explicaba la carta de Colosenses. No, pero la carta de Colosenses, la carta de los Gálatas, de Efesios, eran cartas. Y eso tenemos que discernir. Eran cartas. Simplemente yo me estoy basando sobre el Antiguo Testamento, lo que escribía Pablo, y le decía, ustedes no se contaminen. Esto es figura, y él le explicaba del Antiguo Testamento mostrando la figura de Jesucristo. Entonces eso tienen que discernir ustedes, que no era un libro tal, o sea, es lo mismo que yo estoy hablando del Evangelio de la Cruz y le escribo, cuando se vaya Jorgito le mando una carta al Paraguay y le digo, Jorgito, mirá, vos tenés que mantenerte en la cruz, pero no es algo que le estoy instruyendo, sino que le estoy simplemente dando una orientación. Entonces las cartas se toman de ese contexto. Ahora dice acá la palabra, afectando humildad y culto a los ángeles. Bueno, acá entran los gnósticos, como decía. Entonces una versión dice así, dando culto, aparentando humildad, dice. O sea, ellos tenían apariencia de piedad, ¿no? Los fariseos. Y dando culto, dice, a los ángeles. Y cuando digo culto a los ángeles, estoy diciendo veneración,
estoy diciendo respeto, estoy diciendo la ley. La ley. Entonces tenemos que tomar ahí. La ley, ¿a quién se la dio el Señor? A Moisés, ¿no? Entonces, él era un mensajero del Señor y ellos respetaban mucho a los patriarcas. Y esto tenemos que entender, a los patriarcas. ¿Quién eran los patriarcas? Hay 7 patriarcas. Uno es Abraham, su hijo Isaac, después viene Jacob, Moisés, José, después viene David, o antes viene David, y me falta uno. No era Salomón. Bueno, me falta uno, pero era un Moisés, Aarón también. Aarón, eran 7, ahí se cumplen los 7. Bueno, eran los 7 patriarcas que ellos respetan, que ellos veneran, que ellos tienen cierto respeto. Bueno, y a lo que voy. Acá, por ejemplo, esto lo sacamos, dando culto a los ángeles. ¿Los ángeles qué quiere decir? Mensajero. Entonces ellos tenían respeto. Respetaban la palabra y todavía se apegaban mucho a la ley. Ellos decían nuestro padre Abraham, por ejemplo. Ellos respetaban, Moisés nos mandó, decía la palabra. Entonces por eso digo, dan culto a los ángeles. Ellos están dando culto a los ángeles. Entonces vemos acá, ¿de dónde me agarro? Juan 8:38. Los voy a leer rápidamente. Dice así la palabra: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron en el 8:39, dice, respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Vemos acá otra vez, lo repite. Jesús dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. En el 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Vemos la veneración, el respeto que tenían, ¿no? Dice, el cual murió y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo y mi gloria nada es, mi Padre me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Padre, pero vosotros no lo conocéis, mas yo lo conozco. Entonces, ¿con qué lo relacionaba con esto? Vanamente hinchado, dice, de su propia mente carnal, entrometiéndose en lo que no han visto. Entrometiéndose. Ellos no lo vieron, yo sí lo dice Jesús. Y lo leímos al principio en el Juan 8:38, cuando dice, yo lo he visto cerca del Padre. Y vosotros habéis oído, dice. Yo lo he visto, dice. Y vosotros habéis oído. Entonces, ellos no lo vieron. Entonces, ¿qué le está diciendo el Padre? Ustedes no vieron nada. Yo lo he visto. Yo soy hijo de Dios. Yo estuve con Él. Eso está diciendo. Entonces, vemos acá la palabra. Ellos cuando dicen no han visto, es que no tenían relación con Dios. No tenían salvación. Simplemente ellos cumplían la ley para ver si tenían salvación. Un día liberación de esos pecados que le hacían sufrir. Ellos cumplían en cuanto a los ritos de la ley, pero no tenían contacto alguno con Dios. Los contactos eran esporádicos, pero acá a los fariseos que no cumplían, le dice, usted no conoce, usted no sabe ni de lo que habla. Eso le está diciendo. Entonces, acá es cuando justamente se relaciona este versículo. Dando culto a los ángeles, dice, entrometiéndose en lo que no han visto. Esos fariseos daban culto a los ángeles, respetaban a los profetas, Elías, Moisés y todo eso. La ley la iban cumpliendo, pero dice, entrometiéndose en lo que no han visto. Se entrometen. ¿Por qué? Porque iban y contaminaban a otras iglesias. Entonces, a donde había un cristiano, donde había una iglesia, ellos llegaban. Donde había un judío, ¿para qué? Para contaminarlo. Entonces, vemos acá la veneración, como decía. Y en Juan 1:45 dice también la palabra. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. También los profetas, a Jesús de Nazaret. Hemos hallado, dice, a quien del que escribió Moisés en la ley. Vemos la veneración
el respeto que tenían. Dice acá también en Marcos 9:4, y se le apareció Elías junto a Moisés y estaban hablando con Jesús. Esa es la visión de la transfiguración. Entonces Pedro dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Le quería hacer la enramada, el tabernáculo, la casa de la choza, que, a ver, voy a explicar un poquito esto de la enramada. En el desierto ellos, cuando partieron de Egipto, preparaban como una habitación, como una enramada ahí, para su habitación, recordando el tiempo de la liberación. Había una fiesta también, fiesta de la alegría que se le dice, pero yo lo que quiero reflejar acá es que era la unión de Dios con el hombre, y dice que para cada uno de esos patriarcas preparaban los tabernáculos. O sea, en sí, ¿cuánto había? 7 patriarcas. Entonces, la relación con Dios, con el hombre. En ese tiempo era temporal. ¿Por qué? Porque estaban en el desierto. Pero ahora ya tiene una habitación permanente. Nosotros nos humillamos y Dios se relaciona con nosotros. El templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en ese tiempo era temporario. Por eso lo preparaban así, lo trasladaban, pero habitaba cada tiempo, ¿no? Cada fiesta. Pero nosotros ya lo tenemos en una fiesta permanente a través de nuestra humillación. Eso naturalmente, pero hay mucha profundidad de explicar eso. Y quiero terminar acá con Juan 8, 4 y 5, para ver la veneración, simplemente esto. Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley dice, Moisés ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú por qué dices? Vemos acá la palabra. Ellos tenían ese apego y ese respeto por la ley, por los patriarcas, cómo lo veneraban. Y vemos que así rendían culto a los ángeles, pero en realidad no tenían comunión con Dios. No tenían esa relación con Dios, entrometiéndose en lo que no han visto. O sea, daban una interpretación, y siempre una interpretación errada, como cuando le dicen a los saduceos. Los saduceos le preguntan: murió el marido de una mujer y se fue, dice, y después se casó con el hermano, y así 7 veces. ¿De quién será el marido en el reino de los cielos? Algo así le pregunta. Y le dice: erráis al interpretar las Escrituras, porque hay un sentido natural, pero después hay una explicación espiritual. Como siempre lo cuento, no pondrás bozal buey que trilla. En lo natural lo hacían, y en lo natural ellos le dan una explicación, los judíos, pero después tenía el sentido espiritual que lo explica Pablo, que es el obrero de Dios, no pondrá bozal a buey que trilla. Entonces había una interpretación espiritual. Y yo veía, por ejemplo, en internet hoy, viste, cuando estaba investigando un poquito sobre esto, uno discutía que era la fiesta de la alegría, otro discutía otra cosa, le daba otro sentido. Los dos estaban bien en la postura, lo que pasa es que no se ponían de acuerdo. Uno hablaba una cosa y otro de otra cosa. En sí estaba bien la fiesta de las enramadas, que era una fiesta de alegría, pero si vos le das el sentido espiritual, también queda bien que en sí Dios viene a morar a nuestra alma. Antes era temporalmente eso, pero ahora ya hay una habitación permanente para el Señor. Tenemos una unión espiritual eterna. Bueno, dice en Filipenses 3:14. Filipenses 3:14, vamos. Entonces vemos acá, cuando lo vuelvo a leer: nadie os prive de vuestro premio, afectando o haciendo o rindiendo culto a los ángeles. Y dice: y no haciéndose de la cabeza. Vemos acá la palabra. Bueno, Filipenses 3:14, vamos a leer del 12 y lo enganchamos con este tema. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Entonces vemos acá la palabra. ¿El premio cuál era? El premio, crecimiento, liberación de pecados, porque estos ya tenían salvación. Eso recordemos. Al tener salvación, bueno,
En sí nosotros como premio, esta explicación hoy la entiendo al día de hoy, tal vez el día que crezca más espiritualmente, la entenderé de otra forma, tal vez el Señor me revele mejor, hasta donde da mi conocimiento, yo entiendo así, que el premio es algo que se consigue a través de la humillación. En cambio, la salvación no es un premio en sí, porque nosotros no hicimos mérito, es un regalo que el Señor nos da. Y el premio se alcanza a través de mucho esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, en el deporte, a través de mucho esfuerzo, mucha victoria, mucha disciplina, se alcanza un premio, un título, una copa, ¿no? Un laurel, se lo alcanza. Pero en sí la salvación simplemente es de gracia. Es como decir, hay varios participantes o hay varios equipos y uno clasifica de gracia, por regalo. Por invitación, eso sería así también nuestra salvación, amén. Entonces dice acá la palabra, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido. Entonces hay un versículo que va relacionado con esto, que dice en 2 de Pedro 3:18, si lo quieren anotar, que dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que vamos empapándonos de la palabra, que sería el conocimiento teórico, pero nosotros vamos poniendo en práctica esa palabra, nos vamos humillando, vamos adquiriendo sabiduría, pero en lo espiritual, un conocimiento a través de la experiencia, es que vamos experimentando el poder de Dios. Por eso nos invita siempre, primeramente a tener un conocimiento y después a humillarnos, a pedir perdón. ¿Queremos experimentar el poder de Dios? Debemos crecer. Entonces dice acá la palabra, yo no lo alcancé todavía. No es que sea perfecto, no es que haya pasado todo, dice Pablo. Y dice acá en el 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Vemos que dice, olvidándome lo que queda atrás. Algunos lo dirán, tal vez, bueno, mi vida pasada, los hábitos que tengo, pero en realidad lo que queda atrás, ¿qué? Es la ley. Es la ley, porque si usted lee en todo el contexto del principio del 3:4, que dice, cuántas cosas eran ganancia para mí, pero hoy las estimo por basura, con tal de ganar a Cristo. Dice, yo era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, tenía una reputación, un respeto, una ganancia en cuanto a todo. Ahí, no pasaba sobresalto. Pero, dice, la he estimado como pérdida, dice, con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Y dice acá la palabra, olvidando ciertamente lo que queda atrás, que sería la ley, y extendiéndome hacia lo que está adelante. ¿Qué era lo que está adelante? Cristo Jesús, su sacrificio, ahí a donde tenemos redención, perdón de pecados. Entonces, él lo que está poniendo acá justamente, dice, extendiéndome hacia lo que está adelante. La palabra que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, van tocando por diferentes versículos que tenemos que tener un avance. La palabra dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Habla de un apego sentimental, pero en el tema ley también había una tradición, un apego sentimental. Pablo, que decía también, en cuanto a mis parientes, los que son judíos, en cuanto a la carne, dice, yo deseaba ser anatema, dice, con tal de que ellos sean salvos. Anatema, no importa si él era perjudicado o no, pero había un sentimiento, un afectivo, una tradición, unas maneras, ¿no? Y como dice acá la palabra, extendiéndome hacia lo que está adelante. Entonces yo sacaba acá que había todavía resabio o vestigio de la ley, del apego a la ley que tenía Pablo, porque lo venía practicando ¿cuántos años? Era una tradición, por tradición en la familia ya se practicaba. Y eso lo tenía que dejar atrás. Imagínate, no era fácil para él. Era pelear contra todo el mundo, tener un nuevo entendimiento, una revelación que le había dado el mismo Señor. Y entendiendo esto, no habiendo alcanzado
no pretendiendo, haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Entonces yo entendía que este conocimiento es de a poco. De a poco, primeramente lo entendemos teóricamente, y después vamos a la práctica, y después nos enseña el poder. Hay una forma que es la humillación, y que vamos dándole sentido a la palabra mediante ese conocimiento teórico. Pero después nos hace pasar la experiencia, y ahí es cuando se cumple la palabra 11:33 de Romanos, dice: oh profundidad de la riqueza de Dios, cuán insondables son. Sus juicios son profundos. La riqueza es profunda, y esto, a medida que vamos pasando las experiencias, vamos experimentando el poder del Señor, el poder libertador del Señor, el poder consolador, el poder que se derramó en la cruz. ¿O acaso dice el Evangelio para los que se pierden que es locura? Pero para los que nos salvamos, dice, para los que se salvan, es poder de Dios, dice. Poder de Dios. Entonces tenemos que entender esto, que acá está hablando ese conocimiento de un conocimiento progresivo, un conocimiento de experimentar su poder, un conocimiento que va en avance. Y dice acá en el 3:14, prosigo a la meta, dice la palabra. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Vemos acá la palabra. Prosigo hacia la meta. Entonces entendemos acá que, hay otra versión que dice así, que sigue no hacia atrás, o sea, entendiendo esto, no hacia la ley, sino hacia adelante. Esa es la meta, conocer a Cristo, experimentar el poder de Cristo, porque ahí está el gozo, ahí está la alegría, la paz. Eso es lo que necesitamos experimentar, y este conocimiento de no haberlo alcanzado ya. Prosigo a la meta, quiero experimentar más su poder. Quiero experimentar más su poder libertador, que me hace sentir paz, que me hace sentir tranquilidad, ese conocimiento, eso, su poder quiero experimentar. Y eso es lo que necesitamos experimentar todos. Y ese es el premio, la recompensa que tenemos ya en esta tierra. Nosotros nos humillamos y nos libertamos de toda clase de apego a lo carnal, en este caso la tradición que habla de la palabra, dejando atrás, pero también la ley nos muestra el pecado. ¿No le mostraba el pecado a los judíos? Entonces ahí está latente cuántos pecados tenemos. Por la palabra lo vemos reflejado en nuestra vida. Cuánta carnalidad, cuánto dolor, cuánta opresión, cuánta carga, cuánta necesidad. Entonces dice, yo quiero experimentar el poder de Dios. Me voy a extender ya, por la ley no pude lograr nada. La ley no me sacó el dolor, está diciendo Pablo. Entonces necesito dejar eso de atrás. Necesito experimentar el poder de Dios. Y ahí vienen las luchas. Pero a través de las luchas también, si hay humillación, ¿qué viene? Vienen las grandes victorias, la liberación. Y como dice una versión acá, la versión moderna que ustedes tienen, así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, ¿qué se dice? Por medio de su sacrificio. Entonces, vemos acá, Él pagó un precio, Él dijo, está todo consumado, está todo listo, tomad de la provisión, calzaos los pies con el apresto del Evangelio. El apresto, ¿qué quiere decir? Lo listo, lo que ya está preparado, lo que fue derramado en la cruz. De ese poder tengo que tomar a través de la fe. Pero ahí, justamente cuando digo la fe, ¿qué se presenta? La incredulidad, el descontento, el desaliento. Perdóname, Señor, porque no creo a tu palabra que la bendición proviene de ti, que vos ya hiciste la obra en la cruz del Calvario, y por eso estoy desalentado, por eso tengo enojos, por eso tengo desacuerdos, por eso tengo dolor en mi corazón, porque siempre tenemos dolores, porque el pecado lo que deja son heridas, y eso tenemos que pedir perdón para que el Señor, si no va a venir el consuelo a través de una persona, a través de que se nos haga, que lo haga como Él quiera, el Señor. Que venga el consuelo del Señor. Si no me abren esta puerta, me abrirá, que me abra otra puerta. Si tengo todas cerradas las puertas, si no me quieren ayudar, Señor, perdóname. Vos vas a abrir la puerta, vos vas a mostrar el cómo. Vos alguna mano me vas a estirar. Me vas a dar alguna mano como para que me sostenga en este momento difícil. Perdóname solamente. Que no me quede la raíz de amargura,
que no luche con mis armas carnales, sino con tus armas en humillación, y vos vas a abrir la puerta. Y esa es la manera de luchar, como dice la palabra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortaleza. Vamos a segunda de Juan, vamos a acelerar, ya me quedan 8 minutos. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién es este? Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad vosotros mismos que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón. Vemos, muchos engañadores, dice, han salido por el mundo. ¿Y quién es el engañador y el anticristo? Dice, es el fariseo. ¿Quién hace esto? Es el anticristo, es engañador. Y hay en partes de Juan que dice, el que no confiesa que Jesucristo es el Salvador, este es el anticristo, el espíritu del anticristo. En Juan, en 3 versículos lo dicen, búsquenlo en 1 de Juan y lo van a encontrar. Y vemos como acá dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón. Entonces, la recompensa acá dice, el fruto, el resultado, que nadie te prive de tu premio, el galardón. Y en ese tiempo había contaminadores como estos fariseos que salían a engañar, salían a predicar ¿qué? La ley. Entonces apartaban de la fe en Jesucristo, entonces lo tenían en Jesucristo como impostor. Ellos querían circuncidar, como tocamos anteayer. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, decía, ¿no? No podréis ser salvos. Y eso se lo daban ¿para quién? Para los gentiles. Pero tocamos otra vez. A los gentiles que se le dio, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos. Hechos 21-25. Tiene que estar bien grabado eso. Bien grabado eso. Y la ley, en Romanos 3:19, solamente es para los que viven por la ley. Los judíos, los que están sujetos a la ley, es para ellos, no para los gentiles. Determinantemente no le mandamos, dice Pedro. Nosotros no le hemos mandado que molesten a los gentiles con la ley, solamente que se abstengan de la idolatría. Entonces vemos que esto también me lleva a Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo dice 1:2 en adelante. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y paz, bueno, como te rogué que te quedase en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñanse doctrina diferente, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Fábulas, acá le dice a la ley, y genealogías interminables. ¿Por qué? Porque ellos decían, como la genealogía, ¿cómo era? Adán tuvo por hijo, y empieza a Abel, después está, y empiezan todo con la genealogía. Como cuando diste el mensaje de la genealogía, que no se terminaba vos, y vos engendró a Nazón, y Nazón, y empieza, y no se termina más. Entonces, por eso le dice, genealogía interminable, que acarrean disputas más que edificación, que es por fe. Pues el mandamiento de pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. De fe no fingida, una fe auténtica. La fe en la palabra de Jesucristo, una confianza en Dios plena, ya no por obras, porque ellos simplemente por obra estaban mostrando una imagen de su fe, pero no era una fe auténtica, una fe que tiene poder, vamos a decirlo, porque no les cambiaba a ellos en nada, no le podía dar salvación, porque estaban todos muertos en delitos y pecados. Y dice así la palabra, de los cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, porque es palabrería, palabra hueca, no tiene poder. Dice, queriéndose doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman.
Pero dice acá la palabra, sin entender de lo que hablan o de lo que afirman. ¿Y a qué lo llevamos? En 2 Corintios 3:14, mirá lo que dice. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo, ¿no? Dice, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. A ver, el mismo velo. Entonces interpretan todo lo natural, por eso no comen cerdo, por eso sigue la Santa Cena, bautizándose, y toda la figura. Y muchos hacen lavado de pies, otros usan velos, todavía están con esa figura. Se salvan, no sé, por poquito se salvan, que un poco más los circuncida. Imagínate, Tito con todo y griego dice que fue obligado a circuncidarse. Imagínate la contaminación hasta donde llega. Estaríamos como todos circuncidados los hombres como los judíos. Y como dice acá la palabra, por ejemplo, la de Mateo 22:29, eso anótenlo. Dice que Pedro no sabía qué, de lo que hablaba. Ni Pedro, ni tampoco acá en este caso, creo que los judaizantes, con los saduceos, cuando dice, erráis al interpretar las escrituras. Esa parte, erráis. Lo que comenté hoy, erráis. Entonces, ¿qué pasa? Uno le da una traducción natural, pero no lo interpreta espiritualmente. Entonces no saben lo que dicen. Están enseñando algo. Por ejemplo, en el bautismo tiene poder, pero ¿qué representa el bautismo? El bautismo, muerte y resurrección. En Cristo todos fuimos bautizados, o sea, está diciendo nueva vida. Eso está diciendo, pero hasta eso no llega. No, Jesús lo hizo y es una obediencia, es un paso de fe. Dios nos va a bendecir, es una figura, sí, pero hasta ahí llega. Y sabemos que es muerte y resurrección, que está mostrando la misma figura de la cruz. Cómo obtenemos nuevo nacimiento a través del arrepentimiento de nuestros pecados y por la obra que Él hizo en la cruz tenemos salvación. Si nosotros creemos, ¿qué pasa? Ahí es cuando entra ese poder, cuando le decimos, Señor, tengo pecados y no puedo hacerlo por las obras de la ley, estoy impedido de tener salvación porque no la puedo cumplir, porque solamente pecados encuentro. Hallo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley en mi mente, dijo Pablo. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, ese sacrificio el que me hizo libre, el que me dio salvación. Y como dice acá la palabra, 1 Timoteo también, 4:1, 1 Timoteo 4:1, bueno, ¿se va a cortar? Bueno, de 4:1 al 3, acá lo dejamos porque se me acaba el tiempo, amén, una lástima, pero vamos a dejarlo para otro día, amén.